Vamos a continuar con el siguiente módulo, este módulo que tenemos que va a dar inicio a esta última jornada de Congreso Internacional que se titula Lesión úlceras por presión, una patología prevenible, el cual abordará temas relacionados a prevención y tratamiento de la dermatitis asociada a incontinencia, consideraciones en la elección de un pañal y manejo de lesiones asociadas a las dependencias, entre otros. Y será moderado por la enfermera Marta Ferrer, quien es directora de la Unidad Funcional de Heridas Complejas, Hospital Santa Creu de Vic y del Hospital Universitario del Vic. También es doctorado por la Universidad del Vic y profesora ayudante del doctorado de la Universidad de Vic. Especialista en geriatría y gerontología, máster en geriatría, máster en cuidados paliativos y cofundadora del Grupo de Investigación en Reparación y Regeneración Celular. Fuerte el aplauso, por favor. Buenos días a todos. Vamos a empezar otra vez un día, supongo, muy interesante, al igual que ayer, y vamos a empezar con la primera mesa. Primero de todo, lo que voy a hacer es presentar a toda la mesa. Tenemos una mesa totalmente internacional, con lo cual supongo que será muy interesante las aportaciones de distintos sitios. Primero de todo voy a presentar a Felipe Espinosa. Ayer lo vimos ya, pero hacemos un recordatorio. Es el editor y jefe de la revista latinoamericana que ayer presentamos, enfermero clínico de la Fundación Instituto Nacional de Heridas, especialista en gestión integral e investigación en el manejo de heridas, úlceras y ostomias por la Universidad Mayor, enfermero por la Universidad Católica de Maule, diplomado en gerontología y geriatría por la UCM, postítulo de monitor y manejo de heridas y ostomías de la Fundación y diplomado en gestión de la ELAM Fundación Rosas. Seguidamente vamos a presentar a Giselle. Giselle es enfermera por la Universidad Federal de Sao Paulo, con lo cual tenemos representación brasileña, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de San Paulo. Está especializada en enfermería de estomatología y dermatología, con especial atención en la prevención y el tratamiento de la herida sociodirectoria de la Clínica de Cuidados de la Piel que dirige ella y es de Giselle Chicón. Profesora del programa de posgrado de enfermería de la Universidad de Guarulhos, cofundadora de Advanced Wounds Solutions y distinguida por su investigación sobre la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión y de la terapia regenerativa. Luego también vamos a tener a Joanes Paulella, doctor en medicina y especialista en geriatría. En este momento él desempeña como consultor de la Unidad de Heridas Complejas y consultor senior del Servicio de Geriatría y Cuidados Paliativos en el Hospital de Santa Creu de Vic. Sus principales líneas de investigación se centran en la fragilidad, la integración de servicios y heridas crónicas y es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic. Seguidamente tenemos a María Inés Díaz, doctora bioquímica de la Universidad de Chile, bióloga con mención en bioprocesos y licenciada en ciencias, diplomada en innovación en Alemania, negociación internacional en Londres, enseñanza de innovación y emprendimiento en Boston, bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de emprendimientos, innovación y sostenibilidad de la Universidad Bernardo O'Higgins. También tenemos a Óscar Caixo, también repetidor de ayer, licenciado en enfermería por la Universidad de Guayaquil, monitor postítulo en heridas y ostomías por el Instituto Nacional de Chile. Eso de tener alguna data hace que sea difícil poder leer un poquito. Vale. Segunda especialidad de enfermería, líder de clínica en heridas. Aquí ya no soy capaz de ver lo que veo, me sale mal. Me disculpo.
miembro del Convei Confederación Multidisciplinar, presidente de la CEPID, Sociedad Ecuatoriana de Pie Diabético, y gerente de la Clínica de Heridas Oscar Caicho. También tenemos a mi derecha a Linda Keynes, licenciada en Terapia Física del Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Oklahoma, doctorada en Terapia Física por la Universidad de Arcadia, Pensilvania, maestría ejecutiva de Administración de Empresas, certificada en el tratamiento de heridas por la American World and Wound Management desde hace 22 años y certificada en tratamiento del linfedema por Lymphology Association North America. Y ahora vamos a ya hablar de las lesiones asociadas a la dependencia y sus clasificaciones. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿todo lo que etiquetamos como ulceraspersión realmente lo son o no lo son? Pues la respuesta la tuvimos a la aportación de Paco Pedro García en el año 2014, donde se hizo un estudio donde se vio que realmente etiquetábamos algunas heridas como úlceras de presión que realmente no lo eran, y con lo cual pasamos a denominadas lesiones relacionadas con la dependencia. Eso se desglosó en 3 grandes grupos. El grupo más grande son las úlceras por presión, también las lesiones relacionadas con la humedad y las de fricción y cisalamiento. Y luego aquí hay además todas las posibles intersecciones entre estas heridas, porque ya sabemos todos que muchas veces eso nos ocurre. Pero también aportaron, ya en el año 1982, Paniela Hibbs, que decía que el 95% de las heridas eran prevenibles. Más tarde, en el 2008, Pablo López dijo que no, que habían de prevenibles hasta el 98%. Y ya en el 2013, Nancy Brexton dijo que eran prevenibles, en un estudio que hizo ella, el 99,4%. Pero la realidad, ¿cuál es? Aquí os presento un resumen del sexto estudio nacional que hizo el Grupo Nacional para el Estudio de úlcera y asesoramiento de úlceras por presión del año 22, donde dice que en los programas de atención domiciliaria, los pacientes que se van a atender a domicilio, que están atendidos desde atención primaria, había una prevalencia de 5,82% de úlceras. Las personas que estaban en residencias y en centros sociosanitarios tenían una prevalencia de 9,28%. Y en el hospital de agudos, todo que sabemos que hay mucha variabilidad, el hospital de agudos había una prevalencia de hasta 8,4%. ¿Y qué pasa en Chile? Pues en Chile lo que pasa es que la información sobre la prevalencia de úlceras de presión es limitada, pero sí que se pueden detectar algunos temas importantes, ¿no? En Chile, a nivel hospitalario, lo que se mide es la prevención más que la prevalencia de úlceras, que es lo que se tiene que comunicar. Aquí hay un estudio que se hizo durante 18 años, del 2001 al 2019, donde hubo un promedio de crecimiento de un 11,33 de crecimiento interanual de aparición de prevalencia de úlceras de presión. Con lo cual pasábamos del año 2001 al 198 casos al año 2019, 1.532. Pero no se alarmen, porque básicamente en la discusión y las conclusiones de los autores de ese artículo, al final es que lo que ha pasado es que la gente comunica, registra mejor, y es por eso que tenemos más úlceras notificadas. Sí, vale, esto le gusta, ¿eh? Vale. Con lo cual vamos a empezar ya con las preguntas, y la primera que vamos a preguntar es al doctor Joan Espaldella, que nos va a contestar cómo se define la fragilidad versus la dependencia. Buenos días. Agradecer esta oportunidad en un foro tan amplio de poder hablar del concepto de fragilidad. De poder hablar del concepto de fragilidad. El concepto de fragilidad nace en el ámbito de la geriatría, pero actualmente
hay que democratizarlo y cualquier persona, equipo asistencial que atiende a pacientes mayores puede beneficiarse de la utilización del concepto de fragilidad. ¿Qué entendemos por fragilidad? Por fragilidad es una situación, no es un diagnóstico clínico, donde las personas mayores, sus sistemas pierden su capacidad de reserva, los hace vulnerables y que estresores o cosas menores les pueden proporcionar malos resultados de salud. ¿Qué tenemos inherente en este concepto? Una cosa muy importante, que es detectable por los clínicos. No necesitamos pruebas de laboratorio, sino con elementos muy básicos podemos detectar la fragilidad. Segundo, ¿qué entendemos por malos resultados? Entendemos por malos resultados la aparición de síndromes geriátricos, caídas, delirio, la necesidad de hospitalización, los efectos adversos por los medicamentos y además la fragilidad extrema se ha relacionado de forma muy intensa con la mortalidad y lo consideramos un marcador de final de vida. Quizá un dibujo es más útil que muchas definiciones. En el dibujo que tenemos en la pantalla vemos cómo un paciente sin dependencia pasa a situación de dependencia por un hecho que puede ser menor. Y un dato muy importante es si se restablecerá o no la situación previa y cuánto tiempo necesitaremos para que recupere la situación de antes y si lo va a conseguir o no. Este hecho de saber manejar la incertidumbre que generan los pacientes frágiles es extraordinariamente importante y útil para los equipos sanitarios y también sociales. Por último, una última reflexión al final de la imagen, que es la relación entre multimorbilidad, dependencia y fragilidad. En principio son tres conceptos distintos, pero que viven relacionados de forma muy importante. La multimorbilidad es la acumulación de enfermedades que se va produciendo a medida que envejecemos. Posteriormente, en general, aparece la fragilidad y, por último, aparece la dependencia como la necesidad de ayuda para las actividades básicas o instrumentales de las personas. Pero también existen de forma independiente. Hay pacientes frágiles que no tienen multimorbilidad y hay pacientes con dependencia que no tienen ni multimorbilidad ni fragilidad. Realmente la fragilidad está relacionada con la edad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la fragilidad? Tres elementos muy importantes. De cara a la persona es establecer que es una persona que tiene riesgo, es una persona que tiene riesgo de malos resultados de salud. Para los profesionales, ¿por qué es importante la fragilidad? Porque nos permite adecuar las intervenciones que vamos a realizar sobre aquel paciente en función de su capacidad de reserva. ¿Por qué es importante para el sistema de salud y social? Primero, porque cada vez que aumenta la fragilidad, las necesidades sociales aumentan y son personas que utilizan gran cantidad de recursos, tanto del ámbito clínico como del ámbito social. Y por último, tres imágenes respecto a la relación entre fragilidad y heridas crónicas. El primer artículo hace referencia a que la fragilidad es frecuente en los pacientes con heridas crónicas. El segundo artículo hace referencia a que existe una relación muy importante entre la curación y el grado de fragilidad. Y el tercer artículo hace referencia a una variable muy importante en el seguimiento de heridas, que es la velocidad de curación. También hemos podido demostrar que la velocidad de curación de las heridas está relacionada con la fragilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a María Inés Díaz, que le vamos a pedir qué evidencia existe en las escalas de riesgo y cuáles son las más usadas. Sabemos que tenemos herramientas que nos ayudan, pero queremos saber cuáles son las que verdaderamente nos pueden servir más. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. En general, las escalas de riesgo, que acá tenemos varios ejemplos. Esta escala de Norton, que es la primera que fue creada. La escala de Braden o Braden,
Braden-Q, que está asociada a pacientes pediátricos. Tenemos la NSRAS para pacientes neonatales, ELPO, que es la que se hace para pacientes durante procedimientos quirúrgicos. Y acá tenemos la más utilizada, que es la de Braden o Braden. Y como se puede apreciar acá, hay una serie de parámetros que se van evaluando dependiendo, ¿no es cierto?, de la condición del paciente, si está completamente limitado, muy limitado. En el caso del primer factor, ¿cierto?, percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, fricción, etcétera. Y se le va dando, ¿no es cierto?, un puntaje, lo voy anotando acá dependiendo de la observación que se hace de él. Y más abajo entonces tenemos la escala del puntaje y según ese puntaje podemos entonces clasificar a nuestro paciente en alto riesgo, en riesgo moderado, en bajo riesgo y sin riesgo. Muchas gracias. Y ahora vamos a aportar un poquito cómo diferenciar una dermatitis asociada a la incontinencia de una úlcera. En ese caso la voy a contestar yo mismo, porque hemos tenido un ponente que ha tenido una dificultad y no ha podido llegar, con lo cual, bueno, primero vamos a aportar que la dermatitis asociada a la incontinencia, lo que le llamamos habitualmente DAI, describe el daño cutáneo asociado a la exposición de orinas o heces. Los pacientes con DAI son proclives a contraer infecciones cutáneas secundarias, siendo habitualmente la candidiasis una de las infecciones secundarias más habituales que nos encontramos con los pacientes incontinentes. Hay un estudio que determinó que el 32% de los pacientes con DAI presentaban un exantema indicativo de una infección fúngica, como hemos dicho anteriormente, la mayoría de ellos son por cándidas. ¿Qué pasa? Pues que hay un aumento del pH de la piel, suele permitir que se desarrollen microorganismos y aumenten el riesgo de la infección cutánea. Cuando aparece la DAI, existe un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión y un mayor riesgo de infección y morbilidad. Aquí tenemos un documento hecho por la UMS, la sociedad, que además está traducido, que si a alguien le interesa lo pueden encontrar dentro de la web del GENAU. El tratamiento habitual puede iniciarse a nivel tópico y algunas veces pueden requerir tratamiento sistémico. ¿Y cómo prevenir las micosis? Pues lo vamos a contestar un poquito más tarde. Sí, vamos a pasar por alto lo de Óscar Caicho porque no ha llegado, con lo cual vamos a pasar estas transparencias un poquito rápidos. Y esperaremos, ha tenido un problema, se incorporará enseguida que pueda, con lo cual ya le daremos la oportunidad de desplegar. Pasaremos ahora sí a Felipe Espinosa, que nos va a contestar las características deseables de los que tienen que tener los absorbentes para úlceras por incontinencia. Muchas gracias, muy buen día. Entonces, para la pregunta, primero vamos a precisar cuál es la importancia del absorbente en los pacientes adultos. Lo vamos a utilizar en pacientes adultos que tengan incontinencia urinaria fecal o mixta. Y la misión de este absorbente va a ser mantener aislada la piel de orina y deposiciones y con la consecuente aumento del pH, aumento de la carga bacteriana, lo que puede provocar irritaciones e inflamación en la piel. Pero, ¿qué debería tener un buen absorbente? Debería tener al menos 4 capas. Una lámina superior de polipropileno, que va a ser un material que va a ser altamente permeable y va a permitir la pasada rápida del líquido hacia la capa de adquisición y distribución, que va a colectar brevemente este líquido y luego lo va a pasar al núcleo. El núcleo va a estar compuesto de una esponja pulposa y además de eso de un superabsorbente que en contacto con el líquido se va a transformar en un gel y va a evitar que escape este líquido desde esta capa del pañal. Y finalmente debería tener una lámina inferior que está compuesta de polietileno, que debiese ser un material microporoso que permita el paso de aire a las estructuras internas del pañal, a la vez que también permite la evaporación del agua y evita los escapes del líquido desde las zonas internas de este.
De estas capas se van a ver algunas características que son las características de elección que podemos localizar en algunas normativas internacionales. En Chile no contamos en estos momentos con una normativa nacional, por lo tanto las que van a ver ahí tienen relación con las que hay en México y en Ecuador. Y estas características son la capacidad de absorción, que se define como el total de líquido que es capaz de colectar el pañal, el tiempo de absorción, que va a ser la velocidad con la que se va a absorber el líquido, y el retorno de humedad o rewet, que consta de la devolución de un porcentaje de líquido hasta las estructuras superficiales del pañal, que van a tener contacto con la piel cuando el pañal está sometido a presión. Además de eso, podemos encontrar el peso absorbente y el peso del pañal. Lamentablemente, en general, en los etiquetados no salen las características que acabamos de conversar. Y por eso mismo, el año 2020, el CERNAC en Chile realizó un importante estudio donde se analizaron, a través de estas características, las marcas de pañal más ubicuas dentro del mercado. Entonces, aquí podemos ver en los gráficos las capacidades de absorción, velocidad de absorción y rewet. Importante considerar que, si pueden ver en los gráficos, la línea roja marca el mínimo de la normativa. En general tenemos buenas capacidades de absorción y buenos tiempos de absorción, sin embargo el retorno de humedad, es decir, lo que está volviendo a la piel, en algunas marcas es bastante importante, por lo tanto en estos casos tenemos que considerar que el pañal debiese ser cambiado al tiempo correcto, si no la piel se va a mantener en contacto con orina y con deposiciones. Entonces, a modo general, ¿qué consideraciones deberíamos tener al adquirir los absorbentes? Primero, en lo posible, si vamos a realizar una compra grande para un servicio o un LEAM, por ejemplo, está solicitar al proveedor los valores de absorción total, el tiempo de absorción y rewet. Una información que sí sale en el etiquetado y que se puede observar es las capas del producto, que la van a encontrar en la composición, donde están todos los materiales que acabamos de conversar. Entonces, considerar que a menor tiempo de absorción vamos a tener una menor exposición de la piel y que a un mayor rewet va a haber una mayor exposición de la piel y por lo tanto vamos a tener más posibilidades de tener inflamación e irritación. También es importante que entre marcas hay una discordancia entre tallas, por lo tanto en una marca A, una talla M puede distar incluso hasta 10 centímetros de una talla B, por lo tanto eso es importante a considerar. En el caso de que no tuviéramos ninguno de estos aditamentos para poder seleccionarlo, existe una relación entre el peso del pañal y la capacidad de absorción. Por lo tanto, si tenemos un pañal y no tenemos más información de él, podemos deducir la capacidad de absorción del pañal y comparar entre uno y otro según el peso. El que sea más pesado va a tener mayor capacidad de absorción. Bueno, sigo yo. ¿Cuáles son las diferencias entonces de elección del absorbente según la funcionalidad? Entonces vamos a ver que existen varias cosas en las que tenemos que fijarnos al evaluar qué pañal va a ser el más correcto e indicado. Entonces, para eso debemos considerar el sexo, el IMC y la circunferencia de cintura, la preferencia también del propio paciente, la habilidad psicomotora que tenga para poder realizar los cambios del pañal si es que es una persona que es autovalente, y además de eso considerar cuál es el tipo de incontinencia que tiene, si es urinaria, fecal o mixta, y si es moderada, severa o leve. En este sentido, la Sociedad Internacional de Enfermera en Herida, Ostomía y Continencia realizó una conferencia de consenso donde podemos encontrar diferentes recomendaciones que vamos a pasar a revisar ahora. Antes, unas pequeñas precisiones para poder homogeneizar el lenguaje. Lo que nosotros conocemos habitualmente como mimí se puede encontrar también como absorbente, compresa o pad. El calzón pañal también puede ser llamado ropa interior desechable o pull-up. Y el pañal habitual se puede conocer también como pañal con broche o brief. En este sentido, entonces, cuando tenemos a personas, hombres y mujeres, que tengan incontinencia urinaria leve y que puedan caminar, la recomendación va a ser el uso de un absorbente o pad. Cuando la continencia es fecal pero es leve, la recomendación también es utilizar este tipo de absorbente sobre el ano y entre medio de las nalgas, considerando siempre que si no alcanza a absorber lo suficiente, podemos pasar a los siguientes niveles, que sería el calzón pañal y, por supuesto, el pañal con broche.
En el caso de que tengamos incontinencia urinaria fecal o mixta, que sea de moderada a severa, consideremos que en general los absorbentes que están hechos para incontinencia leve son para escapes menores de 100 cc y los que son para moderada a severa sobre 100 cc. Entonces, cuando tenemos estas características, es de día, ¿cierto? Es diurno, y la persona puede caminar, la recomendación es el uso de un calzón pañal o pull-up. Cambia cuando la persona tiene este tipo de incontinencia, son incontinencias de tipo nocturna y la persona está encamada. En este sentido, la recomendación va a ser el uso del pañal con broche o brief. Cambia también cuando la persona en general está encamada, pero mantiene un remanente de poder pararse y girar sobre el retrete y la incontinencia solamente sea urinaria de moderada a severa. Ahí la recomendación es el uso de calzón pañal. Finalmente, algunas consideraciones especiales. En personas con demencias que tengan remanentes motores y que se puedan llevar al baño, el ideal es el uso del calzón pañal, porque esto va a requerir menor manipulación, por lo tanto menor agitación psicomotora y va a ser el proceso del cambio del pañal más seguro para el paciente. En personas obesas, por otro lado, es necesario considerar la capacidad de adaptación que tenga el pañal y la longitud de la zona del absorbente, porque el punto de insulto, que es donde se va a generar la descarga, puede quedar fuera de la zona del absorbente y no vamos a tener el efecto o acción del pañal. Comentarles también que existe una escala que se llama AUFA, una escala brasileña que sin embargo no está validada en Chile y que nos permite, a través de conocer el deterioro cognitivo, la cantidad de pérdida urinaria fecal y el grado de dependencia, podemos calcular un puntaje y nos puede decir si esta persona requiere el uso de un absorbente, si es que requiere el uso de un mini o pad o si derechamente requiere el uso de pañal, que es bastante interesante, les recomiendo que lo puedan buscar también. Bueno, importante el tema del doble pañal, es algo que nos encontramos habitualmente en el campo clínico y la verdad de las cosas es que es bastante extendido, por ahí nos salen algunas peleas con cuidadoras, las personas que están en LEAM, pero ¿qué es lo que nos dice la evidencia? En el consenso que acabábamos de revisar, si bien hay un punto donde hay una recomendación de utilizar un aditamento absorbente junto a un pull-up o un brief, esto sería solamente para ocasiones puntuales, por ejemplo, para una persona que tenga incontinencia moderada a severa, tenga que participar en una actividad social y para resguardo, ¿cierto?, de su dignidad, se utilizan, pero solamente en estos casos. ¿Por qué? Este consenso también explicita que los cambios del absorbente debiesen ser en consideración del absorbente, las características de la piel, las características de la persona y nunca debiese ser algo rutinario. Además de eso, el mismo consenso recomienda que cada vez que existe una descarga de deposiciones, el pañal debiese ser cambiado lo más pronto posible. Estas recomendaciones coinciden con lo que encontramos en el documento técnico del GENEAUP 14, que nos hacen en las heridas crónicas, donde se nos dice con una calidad de la moderada de evidencia que no se debería utilizar el doble pañal. ¿Por qué? Aumenta el riwet, que ya lo conversamos que era, aumenta la temperatura, aumenta la humedad y además de eso podría generar que el cambio del pañal no fuera pertinente en cuanto al tiempo que se está realizando. Por lo tanto, el mensaje final es que no está recomendado el uso del doble pañal. Muchas gracias por tu intervención y ahora vamos a pedir a Joan Espaulella que nos explica si existen escalas o instrumentos de medición para la fragilidad y la dependencia. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema fragilidad. Los instrumentos a utilizar dependen siempre de la intención. Si tenemos una intención de cribaje, tenemos instrumentos muy sencillos como, por ejemplo, la velocidad de la marcha. Una velocidad de marcha inferior a 0,8 metros segundo es un buen indicador de fragilidad inicial. Por lo tanto, en clivaje, la respuesta a la pregunta que nos hacemos es si es frágil o no es frágil el paciente. Cuando tenemos
Cuando queremos tener una visión más amplia y cómo manejar a un paciente con fragilidad, necesitamos instrumentos más complejos. Dentro de los instrumentos utilizados en la valoración de fragilidad, los que han tenido mayor éxito han sido los índices de fragilidad. ¿Y qué es un índice de fragilidad? Un índice de fragilidad consiste, y la mayoría se basan en la evaluación geriátrica, en ver qué déficits tiene aquella persona, mirar un número de déficits y mirar cuáles tienen alterados. ¿Qué entendemos por déficit? Una enfermedad, una alteración funcional, una alteración de laboratorio, la presencia de un síndrome geriátrico. Y hacemos una simple división de matemáticas. Vemos los déficits que tiene el paciente y lo dividimos por el total de déficits evaluados. Los instrumentos de fragilidad, para que sean útiles, tienen que tener más de 30 déficits. En la parte baja de la diapositiva clasificamos a partir del índice de fragilidad el grado de fragilidad, porque cada grado de fragilidad va a tener intervenciones distintas. Aquí ofrecemos nuestro índice de fragilidad. En esta página web encontrarán un índice de fragilidad y una calculadora para realizarlo, y estaríamos encantados si lo utilizan. El nombre del índice es Fragile BIC, pero no es BIC de ciudad, sino es BIC de valoración integral geriátrica. El instrumento de fragilidad más utilizado en el mundo es el Clinical Fragility Scale. Es una escala que quizás no es muy rigurosa, pero requiere un entrenamiento muy básico para aplicarla. Es una escala que se utiliza tanto en hospitales como en primaria y permite una clasificación adecuada de los pacientes simplemente con una evaluación presencial, establecer si los pacientes tienen necesidades de ayuda para actividades básicas o instrumentales y también saber qué pronóstico tienen estos pacientes. Los pacientes con pronóstico de menos de 6 meses forman parte del último escalón de la Clinical Fragility Scale. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a que nos presente la doctora Linda Kenneth, que nos va a hablar de qué ejercicio se necesita para ayudar a prevenir la fragilidad y que ya nos hará, además de... Good morning. Thank you so much for allowing me to be here today. It's quite an honor. I'll have to let everyone know that we started today out with something very important, and that's exercise. One of the first things I learned in physical therapy school was that movement is life. And movement is very important to our patients, especially those who are at risk for debility. I didn't write the questions on my slide, but this is exercise. So we'll talk about exercise first, but this can be a really loaded topic. There's a lot of things to consider, and in reality, we could probably spend an entire day just talking about exercise and how it benefits our patients. In order to get through this in just a few minutes, I did take this and broke it up into some key considerations. Number one, you should always consider an individualized plan that is based on the patient's status and what their goals are for discharge. One of the things that we always taught new physical therapists coming into our hospital is that on day one, during that evaluation, you need to ask questions about where the patient came from and what the goal is for them to go. So is it to go home? Is it they're probably going to a rehab facility or skilled nursing facility? Sometimes you don't know up front, but it's always good to start those questions early so that you can individualize their exercise plan. The second thing is that during the process, it is important that you monitor and update your program as the patient progresses. One thing that we do as a physical therapist is that we will challenge the patient at a higher level than what they are capable of in order for them to build new skills and or build additional muscle mass. So we need to monitor their progress and update that plan of care accordingly. And then lastly, we need to track the progress based on the goals
that we set up initially and make sure that we are still appropriate as that patient moves through. One thing I want you to remember is that small movements, and that's even us, right? Small movements lead to better results. It's cumulative. So whether or not you spend 5 minutes or 20 minutes doing exercise, it's going to help you. With some of these patients who are at risk for debility, it may be that just starting in the bed is all they can manage. So we would start with bed activity. That may mean that we're doing passive range of motion. It may mean that we are working on rolling in the bed or scooting up in the bed. There's a lot of things that we can do with the patient while they're lying flat or side lying or whatever. So you have to just think out of the box and ask yourself, where is the patient in the continuum of their care, and what's the next step, and how do I get there? One of the most popular exercises that we do is called bridging. I don't know what it would be called here, but bridging is where you lift your bottom off the bed and you're strengthening your hamstrings and your core muscle strength and also your buttocks. Those are all important when you start to go supine to sit and then sit to stand. It helps with your balance and it helps with your reducing your risk of falls. But one thing I also want to tell you is that 9 times out of 10, the patients that you're asking to bridge aren't actually even getting their bottom off the bed. I don't know if you've ever noticed that, but you really have to make them work at this because it's very difficult on a mattress to make that happen. So lastly, there are so many exercises that you can start with the patient in the bed, from leg exercises, arm exercises, core body strength. I mean, we do that ourselves, lying flat. So there's a lot of things that you can do. And one thing that I want to say is that because small movements lead to better results, you may start with passive range of motion, which is for joint mobility and to reduce the risk of contractures. And then that leads to active range of motion, where the patient is doing this for themselves, and ultimately to progressive resistive exercises, which is adding some kind of weight. So better results leads to progress. And, the slide didn't turn out quite right. I hope you can read it. This progress will go from bed exercises to sitting exercises. And it may be that just working on supine to sit and back down to supine several times in a session is all the exercise that they can manage. But that's helping them build the skills that they need in order to go home or to their next destination. We also work on just sitting tolerance. You'd be surprised how even head control on someone who has some debility can be difficult. So sitting tolerance is very important. We also may progress that into sit to stand activities. We can add a whole array of additional leg exercises like long arc quads or marching in place and sitting. These are good for patients to continue to build their muscle strength. Again, depending on their status, they may start with passive range of motion into active range of motion, and then because they are sitting, think about it, when you raise your arm in sitting, you're against gravity. So that's adding some resistance. Progress leads to independence. This is what we're all wanting for our patients. We're wanting them to get better so that they can be more active in their life. So you see here, this patient is now walking. We can add a whole new set of exercises now that they're up and moving around, whether it's standing for balance or standing lower extremity exercise, upper extremity exercise. Most likely you are now into active range of motion and progressive resistive with weights or bands or things like that. So independence leads to going home, and this is our goal for all patients. So just remember that as you're thinking about what they can do, you need to consider their status, consider their mobility, and then progress them through
as they are able to tolerate. Muchas gracias. Seguidamente vamos a preguntar al doctor Espaulella qué tratamiento o medicamentos pueden ayudar a disminuir la fragilidad. Sí. Bueno, vamos a continuar con mi tema, la fragilidad. Realmente la exposición anterior nos es muy útil para ver qué intervenciones hay que realizar en los pacientes frágiles. Me voy a centrar fundamentalmente en pacientes o en personas con fragilidad ya intermedia o avanzada. Las intervenciones multi-intervención son los que han mejorado los resultados en los pacientes frágiles. Las intervenciones únicas pocas veces han mejorado los resultados. ¿Cuáles son estas intervenciones? La primera, que ya hemos hablado muchas veces durante este congreso, es la valoración holística, global, multidimensional de las personas. Que cada lugar, cada equipo busque su manera. Existen desde formas relativamente sencillas hasta formas muy complejas. Lo importante es hacerlo. El otro aspecto importante es manejar la multimorbilidad. Hay que manejar la multimorbilidad no según las guías clínicas, sino según las características individuales de cada persona. El ejercicio físico, ya hemos tenido un buen ejemplo, estructurado y adaptado al grado de fragilidad, es una intervención importante. La nutrición, intervenciones nutricionales adaptadas a cada uno de los pacientes van a ser muy importantes. Elemento clave, la revisión sistemática de la medicación adaptada y personalizada a cada individuo nos ha supuesto cambios muy importantes en los resultados de nuestros pacientes. También hay que descartar, aunque el paciente sea frágil, factores reversibles. La anemia es mejorable, la depresión es mejorable, el hipotiroidismo es mejorable. Por tanto, hemos de estar seguros que no tenemos un elemento de reversibilidad. Luego, el abordaje de la fragilidad tiene dos planteamientos. El planteamiento individual, que es el que hemos descrito ahora, y el planteamiento poblacional. ¿Cómo vamos a atender el grupo poblacional de pacientes que tengamos en nuestro territorio? Esta respuesta es la piedra filosofal. Ningún sistema de salud ha encontrado la respuesta única para conseguir cuál es de forma poblacional el manejo de la fragilidad. Siempre se basa en modelos de atención integrada. Y los modelos de atención integrada, ¿qué persiguen? Los modelos de atención integrada persiguen tratamiento adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y por el equipo adecuado. Esto que es tan fácil de decir es muy difícil de que exista en la realidad, porque supone romper las barreras que existen entre la primaria, los hospitales, la atención social. No existen barreras en un lugar de atención integrada. ¿Qué permite hacer la atención integrada? Que el paciente disponga de un plan personalizado de intervención, que en este plan personalizado de intervención exista anticipación, es decir, qué vamos a hacer si sucede A, qué vamos a hacer si sucede B, donde la opinión y la participación de la persona haya sido muy importante. Este plan viaja con el paciente por todo el sistema. Y el otro elemento clave de los territorios con servicios integrados de atención a los pacientes frágiles es el tema de los resultados. No nos importa el resultado de un trocito, sino nos importa el resultado que aquella persona ha obtenido con todos los servicios que se les han proporcionado. Y esto implica otro elemento muy importante y difícil, que hay que compartir el financiamiento de los diferentes servicios, porque si gana uno y pierde el otro, las cosas no funcionan. Por lo tanto, reto del siglo XXI, sistemas integrados de salud y social para atender pacientes frágiles. Y por último, recientemente en la revista más prestigiosa clínica del mundo, que es el New England, ha publicado una revisión sobre fragilidad y que a los que nos dedicamos a esto nos ha puesto muy felices de que se considere ya un tema mayor en la salud pública.
Bueno, tenemos recién incorporado a Óscar Caixó, con lo cual nos vamos a su presentación que teníamos pendiente para luego ya poder avanzar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué tipos de apósitos podemos utilizar para poder prevenir las lesiones asociadas a la dependencia? Bueno, en realidad existen bueno, primero definamos qué es una lesión por dependencia, ¿verdad? Una lesión por dependencia es cualquier tipo de lesión cutánea que puede aparecer en individuos que están precisamente dependientes de cuidado, ¿no? Un anciano, de pronto a nivel hospitalario, o cualquier tipo de persona que amerita un cuidado esencial, que quizás es incontinente. Basándonos en ese concepto, para poder tomar este ejemplo, ¿verdad? En incontinencia lo que hacemos habitualmente es utilizar paños húmedos, utilizar quizás pañales que van a alterar un poco el microclima, jabones que muchas veces desconocemos el tipo de pH y cualquier tipo de crema que habitualmente tenga pasta de dióxido de zinc para secar, ¿no? Entonces, todos estos conceptos igual están basados en principios de limpiar, en el principio de secar y en el principio de poder aplicar un producto para poder proteger esta zona. Antes se colocaban muchos estos productos antipañalitis, ¿verdad? Pero la evidencia ha demostrado que tienden a ocluir los poros e impiden que la piel pueda respirar. Hay muchas personas que utilizan también los petrolatos o las vaselinas como agentes hidrorrepelentes. No hay cosa que esté más alejada de la realidad que utilizar este tipo de tópicos porque también ocluyen o van a tapar los poros. Por lo tanto, está proscrito, no se debe utilizar. Antes, porque todo esto aparece en la cura de primera generación, se utilizaban también fécula de maíz o maicena y sangre de drago, ¿verdad? De hecho, algunos de nuestros países todavía lo continúan utilizando. Tuvo su principio y de allí se llevaron muchos medicamentos. Pero la tendencia actual viaja hacia el uso de dimeticonas, que son siliconas, ¿verdad? Que tienen un tipo de tecnología que se llama full system. Esto permite de que pueda la piel ser observada, ¿ok? Mientras está siendo protegida. Entonces actúan como un agente hidrorrepelente. Entonces el cuidado actual de las zonas para poder evitar las dermatitis asociadas a las incontinencias va encaminado hacia el uso precisamente de este tipo de sprays siliconados, de este tipo de cremas que contienen etilil disiloxano o incluso se puede utilizar también polvos que contengan carboximetilcelulosa, ¿ok? Que ayuden un poco a absorber estas zonas de humedad y sirva como un detector, ¿no? Porque él se va a adherir a estas zonas húmedas mientras activamente pues permite la regeneración de los mismos. Ahora, si queremos también prevenir lesiones por incontinencias, en la parte de abajo, si ven las pantallas laterales, van a poder observar allí, por ejemplo, una modificación de la sonda vesical o del catete, de la cateterización vesical, ¿no? Un sistema, por ejemplo, de un UriDrive para poder no canalizar o cateterizar al paciente, sino que esto es como un preservativo, se coloca directamente la bolsa recolectora y entonces nuestro paciente puede miccionar. Antes venían elaborados de látex, pero actualmente son de silicona. Entonces esto ha reducido significativamente las alergias, ¿no? Sin embargo, si se considera, también se pueden continuar utilizando los sistemas convencionales o tradicionales. Otra herramienta para poder prevenir lesiones por dependencia es el famoso, las famosas sondas rectales, ¿verdad? Por ejemplo, un muy comercial Flexisil que puede ayudar precisamente a canalizar estos efluentes fecales para poder evitar que existan las dermatitis asociadas a la incontinencia. Más que nada en pacientes con diarreas acuosas, ¿no? O extremadamente líquidas. La evidencia científica también descarta ya el uso de las láminas hidrocoloides para poder proteger las zonas de presión, porque es lógico, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Lesión por presión. Entonces, para poder evitar eso de allí, se aconseja utilizar espumas de gestión, ¿ya? Las espumas de gestión se llaman así porque van a ayudar a gestionar el exudado, van a ayudar a gestionar la humedad, van a ayudar a gestionar el microclima y van a ayudar a redistribuir completamente la presión, ¿verdad? Ya depende de tu ingenio o de tu creatividad cómo las vas a utilizar y de qué manera tú las vas a requerir. Y también la tendencia va acompañada de que el pegamento o la el borde deba de ser siliconado, ¿verdad? Para poder evitar los famosos MARSI, los Medical Adhesive Lip Skin Injury, que son lesiones iatrogénicas relacionadas con los adhesivos de uso sanitario.
Nosotros en nuestra institución creamos un kit y este kit consta básicamente para prevención de lesiones por presión, ¿no? Y por humedad. Película de barrera siliconada, ácidos grasos hiperoxigenados y los apósitos para talones y sacro, que los hemos llamado como un kit de profilaxis. Esto no me invento, sino que tiene sus bases en la evidencia científica, ¿no? Para restitución microcapilar, ¿ok? También porque mejora las propiedades de inmunocompetencia, porque estimula las células de Langerhans y porque los ácidos hiperoxigenados contienen también polifenoles, que son potentes agentes antioxidantes, ¿no? Por eso siempre se habla mucho de las propiedades ventajosas del aceite de oliva, ¿no verdad? Dice para la belleza, por ejemplo, el aceite de almendras, el aceite de girasol, el aceite linoleico, y hay estudios donde estas personas a veces se ponen en el pelo de los que ya están pelones o calvos y empieza a crecer cabello. ¿No se han dado cuenta? ¿No? Pónganlo en práctica un poco porque ayuda, porque restaura la microcirculación, ¿ok? Entonces, si esto hace a nivel de esas zonas, en extremidades, en piernas de pacientes isquémicos, también va muy bien, pero nuestro principio de lesión por dependencia es utilizarlo para poder prevenir la isquemia de los tejidos. Eso es todo, chicos. Muchas gracias, Óscar, por tu aportación. Y ahora nos ponen la transparencia. Vale. Vamos a seguir contestando cómo prevengo la DAI. Les hemos dicho que tenía una segunda parte, con lo cual ahora lo vamos a contestar. A ver, el riesgo de tener problemas de piel depende también del grado de agresividad que tiene el paciente, ¿no? Los pacientes con incontinencia de orina tienen posibilidad de hacer una DAI, las personas que tienen heces formadas más orina tienen más y evidentemente las personas con heces líquidas y orina tienen mucho más riesgo. ¿Qué tenemos que hacer en ese tipo de pacientes? Pues hay dos intervenciones fundamentales a la hora de prevenir y manejar la DAI que todos conocemos muy bien, pero que es importante muchas veces hacer recordatorios. Cuidados de la piel y manejo de la incontinencia. En cuanto a los cuidados de la piel, son los principios de limpieza y que hemos de aplicarlos a la prevención y al manejo de la DAI. Todos sabemos exactamente cómo lo tenemos que hacer, pero a veces es necesario no entrar en una rutina y hacer un recordatorio de lo importante que es hacerlo bien hecho. Limpiar a diario después de cada episodio de incontinencia fecal, usar una técnica suave con mínima fricción, evitando frotar o restregar la piel, evitar los jabones regulares, sobre todo alcalinos, elegir un limpiador líquido y suave que no necesite enjuagarse con una toalla húmeda, las diseñadas e indicadas para el cuidado de la incontinencia, con un pH similar al de la piel normal. Si es posible, utilizar una tela suave no tejida y pone desechable, pero aquí entramos en controversia con la primera mesa de ayer con todo el tema de reciclaje. Y secar suavemente la piel si es necesario después de la limpieza. En cuanto al manejo de la incontinencia, básicamente lo que necesitamos hacer es un manejo de la humedad, utilizar absorbentes suaves y adecuados, que aquí no voy a introducirlo porque Felipe lo ha introducido más que bien. Evidentemente, cambios frecuentes y los que sean necesarios, adaptados, individualizados a cada paciente. Y sobre todo pensar que en épocas cálidas como en verano en nuestra zona o en invierno quizá en vuestra zona hay excesiva sudoración y eso también puede llevar a problemas en la piel. Y seguiremos, que nos haga la aportación otra vez Óscar, ¿no? ¿Qué es una SEM y qué clasificación hay? Gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Qué es SENS, verdad? Para podernos referir. La vida es en movimiento. Yo hoy día me apuré mucho porque el tráfico de Santiago es terrible, pero me hizo recordar precisamente que nosotros estamos en constante movimiento, ¿no? Si nos planteamos en este escenario de este individuo común que tenemos en los hospitales, que está permanentemente sedentario,
y elevamos nuestra cabecera a 60 grados, estamos volviendo a este escenario catastrófico, ¿no? Considerando que la cabeza humana pesa cerca de 8 kilos, como una pesita común de gimnasio, entonces, ¿hacia dónde estaríamos dirigiendo esta presión? Hacia la zona sacra, ¿verdad? El aumento de la zona sacra, la congestión de los vasos sanguíneos, esta sed de requerimiento de oxígeno y el acúmulo de toxinas va a hacer que literalmente aparezca una lesión en esa zona, ¿verdad? Como tal. Todo este mecanismo fisiológico que hemos descrito nosotros ya lo conocemos, pero si a ello le sumamos la alteración del microclima por el uso de pañales, cobertores, porque nosotros queremos contener de alguna manera el calor, ¿verdad?, de la pérdida de humedad y la incontinencia, el escenario se vuelve aún más terrible, ¿no? Entonces, lo ideal serían acciones básicas como reposicionarlo en 30 grados y decimos algunos, utilizar un colchón alternante, ¿verdad?, de aire. Ok. Entonces, un SEM específicamente es eso, un sistema especial para el manejo de la presión. Es como un acróstico, ¿verdad? Sistema especial para el manejo de la presión. ¿En quiénes vamos a utilizarlos? En individuos que estén limitados en su movilidad. Ancianos, personas en sillas de ruedas, personas que estén incluso en quirófano con horas quirúrgicas prolongadas. Los SEMs, o los sistemas especiales para el manejo de la presión, tienen que cumplir esos 3 principios: descongestión, alivio y redistribución de la carga o del peso, ¿ok? Esto es hacia ahí es donde tienen que ir orientados, hacia esa tríada de cumplimiento, ¿ok? Cuando se seleccionen los SENS, no tienen que ocluir o evitar la redistribución. Una dona o una boya no es lo más adecuado, porque va a generar un efecto de ventana. Lo ideal sería utilizar dispositivos planos como los colchones alternantes, ¿ok? Ahora, en cuanto a la clasificación, porque hay muchísimos, ¿cómo podemos clasificarlos? Tenemos 2 corrientes, ¿no? Unos clasifican a los SENS en directos e indirectos. Directos, por ejemplo, un colchón antiescaras aerodinámico. Indirecto, por ejemplo, un colchón de gel, ¿no? Ahora, si nos vamos a otra clasificación, que son los estáticos, los dinámicos, los fluidificados y los rotatorios, entonces podríamos tener ahí igual colchones alternantes, podríamos tener colchones de aire, ¿verdad?, rígidos, fijos, o colchones de espuma viscoelástica, que algunos tienen una cámara de acordeón que permite de que el peso se redistribuya aún más. De hecho, la tendencia actual es utilizar colchones de espuma viscoelástica. ¿Se han visto estos como que recuerdan la forma del sueño, ¿no? De estas almohadas que dice, con esta almohada usted duerme mejor, porque se adapta, ¿no? Eso, pero en colchón, ¿cachai? Ahora, otros dispositivos, ¿ok?, son las donas de gel. Las donas de gel en quirófano es muy importante. Hay una escala para la prevención de las lesiones operatorias que se llama escala de ELPO, ¿ok? ¿Se puede aligerar un poquito? Muchas gracias. Vamos a dar paso a la doctora Giselle, que nos dio el protocolo de los usos de las superficies especiales para el manejo de la presión. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela participação no evento. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os protocolos existentes para o uso da SEMP. São as superfícies de suporte indicadas no manejo e na prevenção de lesão por pressão, assim como o tratamento. E nós temos protocolos que nos sugerem o uso tanto da espuma de viscoelástico, é uma espuma reativa, para que a gente faça a redistribuição dessa pressão, e também como as SEMPs que são chamadas de reativas, ou as de superfície, ou aquelas que você consegue fazer o reposicionamento de uma maneira com a pressão alternada, como o doutor acabou de explicar, né? E a gente também tem o colchão de baixa perda de ar constante, ou também chamado de constante low pressure. Então, são 3 das superfícies de suporte mais indicado, onde a gente tem o mais alto nível de evidência para que a gente possa indicar para esses pacientes. Quando a gente fala em relação às espumas de viscoelástico, a gente tem uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em 2015 e 2016,
onde você vai conseguir comparar diversos tipos de superfície de suporte para que você consiga, então, decidir para o teu paciente qual é a melhor, já que 3 delas você tem uma grande evidência científica que elas vão conseguir, sim, diminuir a incidência da ocorrência da lesão por pressão. Esse é um gráfico de floresta que ele acaba mostrando, dentre todos os estudos que foram evidenciados, o diamante ele se encontra favorável ao uso da SEMP para... eu não consigo enxergar daqui, mas a gente lembra que, na verdade, é a SEMP relacionado à espuma de viscoelástico. Uma outra comparação que nós fazemos também é para a pressão alternada. Então, nós também temos um gráfico de evidência comparado à espuma tradicional, ao colchão tradicional. Ela é favorável em reduzir a incidência de lesão por pressão, então o diamante também acaba ficando do lado favorável. E a gente tem a superfície de suporte chamada de constant low pressure, são superfícies de suporte reativas também, e é importante saber distinguir o que é um alívio de pressão de uma redistribuição de pressão. As palavras parecem ser similares, porém, quando a gente está proporcionando redistribuir, eu estou pegando áreas de pressão, reduzindo o contato daquela superfície, mas eu ainda tenho áreas de pressão, eu ainda tenho áreas onde a proeminência óssea e o tecido existe contato com a superfície de suporte. Quando a gente fala que a gente está aliviando a pressão, eu estou dizendo que em determinadas áreas, por conta ou do constante low pressure ou da pressão alternada, existem momentos que vão ter alívio, ou seja, não existe pressão, não existe contato. Então, qual indicar para o meu paciente? Indicar aquele determinando o nível de mobilidade e o nível de atividade que esse indivíduo tenha. Se ele é um paciente, por exemplo, totalmente imóvel e que ele não tem percepção sensorial, a gente vai fazer uma indicação justamente para a espuma para o constante low pressure ou para a pressão alternada, que são as SEMP reativas, tá? E que a gente consegue, então, ser dinâmico e fazer esse processo para eles. Esses são colchões, deixa eu ver se ele entra um vídeo, acho que ele não vai passar. São 2 camas que nós temos. Quando eu fiz o doutorado em Portugal, são camas que elas têm constante low pressure, então você vai conseguir trabalhar essa área, fazendo toda uma redistribuição e áreas de alívio de pressão, tá? Para que a gente então forneça suporte e prevenção para o nosso doente. Essa cama, além dela fazer uma redistribuição da área de pressão, ela aumenta o fluxo de ar e ela consegue ter um botão que você consegue fazer o gerenciamento adequado do microclima. Além disso, você pode programar a lateralização automática dessa cama, né? E aí você vai fazendo a cada 5 em 5 graus e ele vai lateralizando o indivíduo sem que haja fases e cisalhamento na área do paciente. É uma pena que o vídeo não entrou, né, para que vocês pudessem conhecer. Essa é uma cama que a gente utiliza, nós utilizamos na terapia intensiva no Hospital de Gaia, em Portugal. E quando a gente compara, então, essas camas, né, que são baixa perda de ar constante, você também tem vários estudos falando sobre a efetividade e eficácia dessa cama, e aí sim você consegue também, dentro de uma revisão sistemática, mostrar a efetividade dela, né, favorável aos grupos que receberam a esse tipo de superfície de suporte, reduzindo também a incidência de lesão por pressão. Até o momento, nós não conseguimos distinguir qual dessas 3 superfícies, se uma é melhor que a outra. Então, quando a gente faz a análise comparativa, né, e aí a gente pega constante low pressure, terapia pressão alternada e a espuma de viscoelástico, até hoje, neste exato momento, dia de hoje, a gente não consegue responder. Quem sabe amanhã a PubMed publica uma revisão sistemática e a gente terá a nossa resposta. Então, para o dia de hoje, o que a gente tem até esse exato momento é que, dentre desses tipos de superfície de suporte, todas são eficazes em reduzir a incidência de lesão por pressão, e o que vai fazer com que você escolha por qual delas optar vai ser principalmente o nível de mobilidade, de percepção sensorial do teu cliente. E qual SEMP está autorizada como dispositivo médico? Essa não é minha.
La doctora María Inés Díaz nos hablará de las SEMs que están autorizadas como dispositivos médicos. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Como científica dura de la mesa, me tocan definiciones, así es que vamos a hablar nuevamente de algunas definiciones y qué SEMs están autorizados como dispositivos médicos. Es la pregunta. Por lo tanto, ya sabemos que efectivamente estos tipos de superficies, ¿no es cierto?, especiales para el manejo de la presión son dispositivos médicos, y desde el punto de vista de la definición para distintas entidades regulatorias, incluido nuestro ISP, la definición de ellos es bastante similar. Por lo tanto, corresponde a todos aquellos dispositivos de apoyo que se utilizan para aliviar la presión, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen úlcera por presión, que tienen riesgo de padecerlo, y por supuesto el objetivo de este tipo de artículos es prevenir, reducir o aliviar la presión. Como han dicho también en otras presentaciones, estos pueden ser estáticos, pueden ser dinámicos. Se pueden incluir dentro de ellos todo lo que tiene que ver con colchonetas, cojines, colchones, protectores de talón y también para descargas. En el caso específico de Chile, existe una guía para la clasificación de los dispositivos médicos según el riesgo. Esta escala, en nuestro caso, es similar también a la que se observa para la escala que usan otras entidades regulatorias en otros países, y va desde el 1 hasta el 4, donde el 1 es el que tiene el menor riesgo y 4, por supuesto, es un dispositivo con mayor riesgo. A modo de ejemplo, estos últimos incluyen, por ejemplo, implantes mamarios, por lo tanto son estructuras, son dispositivos que van a estar en contacto muy directo con alguno de nuestros tejidos, ¿sí? Además, es importante que se deben subclasificar estos SEM según el uso que van a tener en pacientes pediátricos, adultos, prematuros, neonatos. Y ahí también para pacientes que pueden estar en silla de ruedas. Para poder clasificarlos como dispositivos médicos existen reglas. Estas reglas también se encuentran descritas en la guía de clasificación de dispositivos médicos que uno puede descargar desde el sitio del ISP. En el caso de Chile en particular, estos corresponden a dispositivos de clase 1. Y en ese sentido, la regla entonces nos dice que corresponde a dispositivos médicos que no son invasivos. En ese sentido, la regla número 1 nos dice que todos los dispositivos médicos no invasivos que entran en contacto con piel lesionada, ¿ya? Y si tienen por objeto usarse solo como una barrera mecánica para la compresión o para la absorción de los exudados, es decir, curan por intención primaria. Y a modo de ejemplo, tenemos acá apósitos sencillos para las heridas, algodón absorbente, etc. Como dispositivo médico, independiente de que sean de la clase 1, hay ciertas regulaciones y por lo tanto ese dispositivo debe tener algunos detalles en su etiquetado. Debe tener el nombre comercial del dispositivo, quién lo fabrica, la clasificación, ¿no es cierto?, de este dispositivo, cuáles son sus instrucciones de uso, las cuales deben estar bastante claras, cualquier advertencia o precaución con respecto al uso correcto de este dispositivo. Debe incluir información como fecha, lote, fecha de vencimiento, trazabilidad y que cumpla con las normativas de claridad y legibilidad. Acá tenemos a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, algunos dispositivos médicos que tienen código en Chile, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso del ISP comienza este código con DM, ¿no es cierto?, dispositivo médico, seguido de lo que es el código ECRI, ¿cierto?, que clasifica los dispositivos médicos, y esta lista uno también la puede descargar desde el sitio de ISP. No necesariamente es un sitio muy amistoso porque tiene mucha información, pero si uno se va a la subdirección de dispositivos médicos, la lista, hay una lista Excel que se puede descargar y esa lista se va actualizando con cierta regularidad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué cuidados y mantenimientos deberíamos tener con la SEM? Alguns dos cuidados básicos, principalmente em relação à superfície ou à capa que a gente vai utilizar para essa superfície de suporte, para que ela não esteja rasgada nem danificada, para que você não provoque outros tipos de lesões. Essas superfícies, você vai ter que avaliar. Se ela for uma espécie, um colchão de espuma reativa, por exemplo, a gente tem que avaliar a densidade para o peso do seu paciente.
para saber se ele tem a capacidade de fazer o processo de imersão e o acolchoamento sem ter memória. Então ele não pode ter uma memória. E assim, a partir do momento que ele faz a imersão, ele consegue fazer redistribuição de pressão. Então a densidade para esse tipo de colchão também é muito importante. E você precisa saber a validade. Então, quando nós em casa compramos um colchão para nossa casa, a gente sabe que ele tem anos de validade. Então, dentro da bioengenharia dos hospitais, dos nossos hospitais, essas superfícies de suporte, elas também têm que ter a validade, porque na verdade nós estamos falando que o nosso doente ele está sobre aquela superfície durante 24 horas. Então, qual é a validade desse colchão também? Um ponto importante para a superfície de suporte reativa é você saber avaliar se ela está ligada, qual é o fluxo contínuo que você vai estabelecer para aquela superfície de suporte, a frequência que ele vai conseguir fazer a liberação desse ar ou a pressão alternada para ele é muito importante, para que a gente então consiga controlar. E a gente também tem que tomar bastante cuidado em relação ao microclima, então a gente precisa escolher uma superfície de suporte, de preferência que ela consiga fazer essa gestão, mas que ao escolher a capa, ela também seja favorável e ela não comprometa muitas vezes a própria superfície de suporte, seja a espuma reativa, ou também as superfícies que a gente fala de pressão alternada e o constante low pressure também. Linda Ken nos va a presentar cómo se realiza un correcto cambio de posición y transferencia del paciente. So here we are, back to movement is life. So this is all about positioning, and I want to ask you, as you've been sitting in here, how many of you have changed your position? I have. I'm pretty sure everyone has, because by now you've been an hour on your bottom and your bottom needs a break, right? So we shift our weight from side to side. So I just wanted to call that out before I move on. But again, we're gonna add the rest of this presentation to the exercise workshop because this could really be several hours of discussion when it comes to positioning patients. Let me just move forward. So here we go. Patient positioning is a very important part of care. And to break this up into a more reasonable fashion, I'm going to take 3 considerations for you today. Number 1, what is the positioning goal? The goal for you sitting here was to relieve the pressure on your bottom because it was starting to sting a bit, I would bet. What's the patient's status? And then patient and caregiver safety. So we're going to break it into those 3. The goal of positioning can vary, and oftentimes they overlap quite a bit. So I have a few listed here for you, but number 1, it could just be patient comfort. And that's very important to us when we have patients in our hospital, especially if they've been through something traumatic, had surgery, but we want to make sure that patients are comfortable. We also want to prevent pressure injuries. So positioning may be also to reduce the compression that's placed on the tissues and mitigate the shearing that's going to create cell death and start that pressure injury cascade. Alignment of the patient is very important, especially if they have some sort of fracture or pain in a joint or they've had surgery. We want to ensure that they are staying in proper alignment. It could be pulmonary toilet. Are we needing to turn the patient on their side so their lungs can drain? As you may know, that doesn't happen just in supine. We need to sit them up. We may need to turn them over on their side. And then for patients that are in adult respiratory distress syndrome, we may actually need to put them prone in order to have their lungs to become more clear. And then lastly, it could just be circulation. But I want you to think about this because we're in a wound care conference. Think about your patients who have arterial ulcers. They're not going to be happy if their leg is elevated because it's going to hurt. So you also have to consider, what is this position doing to the circulation of my patient?
their status may limit their mobility. We talked about fractures already. If the patient has a cervical fracture, they may not be able to turn to a certain side or another, or they may not be able to sit up in bed yet. They may have range of motion limits. I don't know if you ever see patients coming into your hospital with severe contractures, maybe from a long-term care facility, but I've seen that throughout my career. You don't have a lot of options with those patients. So range of motion plays a role in their mobility. Respiratory. Are they an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease or COPD? They may not be able to lay flat. So as he spoke of earlier, if the head of bed is elevated, it's going to put more pressure on the sacrum and coccyx. So all of these things have to be considered. And of course, pressure injuries, we've already talked a little bit about that. But lastly, don't forget about the patient's pain. We should be mitigating pain throughout their stay. I want to show you this slide specifically because when it comes to alignment, there's something that you need to strive for. Proper alignment for the body is when the head is in line with the shoulders, in line with the trunk, the hips, the knees. Okay, that's good alignment when those are all aligned. One thing I want to point out, I didn't say much about the ankles, and the reason is when patients are supine, when you lay in the bed and you're on your back, there is a natural tendency of the legs to externally rotate. So oftentimes we're trying to position the patient, we want their heels offloaded, that's very important. But in doing so, we tend to force them with their feet straight up and down. It's not comfortable for the patient, and they may fight that. I don't know if you've ever had that done to you, but it's very uncomfortable, and it can create strain, not only in the knees, but also in the hips and the back. The other thing we want to remember, is that with positioning, we want to know that they're going to be able to maintain that position. So what you see here is a fluidized positioner that's helped to maintain the position that you place the patient in. That's both for the patient's safety and also for you, because you don't want to have to come in and reposition them every 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes, because they've fallen out of the position that you place them in. So there's specialized equipment that can help you maintain the patient's position. Now, my videos have not been working, so I apologize for that, but this basically was a video of some nurses using a specialized piece of equipment to roll a patient in bed. This piece of equipment allowed not only the patient to remain in good alignment, what we talked about earlier, but it also helped the caregivers by putting them at a better position to turn the patient, reducing the risk on their backs and throughout their upper body. Do I keep going? Okay, so, short. That's hard for me, I like to talk. So let's talk about transfers for a minute. Before I move on, I want you to look at this picture, because this picture really is everything wrong about transferring a patient. The caregiver has their hands on the patient's buttocks. I'm not going to speak for anyone else in the room, but I can tell you my buttocks is getting softer and softer by the day. So as that skin becomes softer, it's not a real sturdy surface to hold on to. Plus, there's loose clothing on the patient that can, when they start to get up, it could move. The patient has his arms around the caregiver. That is not a safe way to transfer patients, because if they become frightened during the transfer, they're going to pull you down. Trust me, I've had things happen throughout my career I could go back and tell you about. I won't do it today, but there's no safety equipment being used here. So this could potentially go 1,000 different ways. Hopefully he got to the wheelchair safely. I did some math and looked at some statistics and realized that there are potentially 2.3 billion patient transfers each year. That's 2.3 billion ways a patient
and or a caregiver could become injured. Think about that. That's a lot of transfers. So we have to consider, number one, patient safety, number two, caregiver safety, and number three, utilization of specialized equipment. Patient safety is our responsibility, okay? We owe that to them. And on the slide here, you see a couple of different ranges of transferring patients. Number one, we're gonna assume that that patient has fairly decent mobility and has very little risk of falling. They're not using any specialized equipment. It's basically handheld assist to the wheelchair, and we're gonna cross our fingers. Typically, I would probably use a transfer belt or a gait belt with a patient when they're hospitalized. On the other side of the slide, I think they're telling me to stop. So on the other side of the slide, they are a patient needed equipment because they probably had a risk of falling. Caregiver safety, they are telling me to stop. Caregiver safety is our right. And in the US, we have specific departments designed to protect the caregiver. And it's not unusual to see policies where there's no lifting over 30 pounds. 30 pounds. Even in pediatric facilities, you may not see patients that are 30 pounds. So we really need to dive in, find out what kind of equipment your facility has for use, and use it. It's very important for your safety. We don't want you going out with a back injury. And I can tell you one thing I know, everyone in this room is important, and we owe it to ourselves to stand up for our protection so that we can keep caring for patients. And lastly, utilizing your tools just makes sense. They're out there. They may be different at each hospital you visit, but get them and use them and make sure you know how to use them properly. Thank you. Ahora vamos a pedir que sean muy breves porque vamos muy pasado de tiempo, pero Felipe Espinosa nos hablará del manejo local de las lesiones relacionadas con la dependencia. Ya, en 30 segundos, haciendo como una especie de resumen de lo que ya se ha hablado, porque ya se ha hablado de los distintos tipos de lesiones, vamos a pasar a hablar de las lesiones por presión y cizallamiento. Aquí es muy importante la movilización del paciente, cambios de posición, el uso de las superficies especiales de manejo de presión que ya hemos revisado, ¿cierto?, en profundidad. La protección del local que podemos lograr a través de apósitos, como nos comentaba Oscar Caicho, ¿cierto? Además de eso, el uso de cojines y espumas que pudieran ayudarnos a aliviar la presión y la curación húmeda o la curación avanzada que conocemos todos, independiente del marco que estemos utilizando, si estamos utilizando continuum de la infección, timers o backup, que es el que nosotros recomendamos. Importante el debridamiento del tejido desvitalizado, siempre que tengamos sobre 20% de tejido esfacelado o necrótico, realizar el debridamiento y en el caso de que estemos utilizando backup, recordar utilizar apósitos bactericidas, bacteriostáticos, absorbentes o hidratantes según la valoración de la herida. Cambia cuando hablamos de lesiones por humedad, recordar que las lesiones por humedad o las lescas son una familia grande de lesiones, no solamente las dermatitis asociadas a incontinencia, por lo tanto tenemos que aislar de todos estos fluidos a la piel para mantenerla protegida. Para eso es importante la limpieza de la piel, que se debe evitar que sea con jabones que tengan pH que tiendan a la alcalinidad. Si es que el producto que se va a utilizar va a necesitar ser secado, el secado es con tocaciones, nunca friccionar la piel. Intentar utilizar algunos productos que mantengan el pH ácido, recordar que la piel tiene un pH cercano al 5.5 y la protección de la piel también, como nos comentaba aquí Oscar, con las películas de poliacrilato, por ejemplo, o mejor aún si son productos que contengan dimeticona. Muy similar a lo que eran las lesiones por presión y cizallamiento, tenemos las lesiones por fricción, el uso de SEM también muy importante, por sobre todo cuando hagamos las transferencias que nos comentaba Linda o hacer los cambios de posición, evitar arrastrar al paciente sobre la superficie, ya que con esto vamos a estar generando la fricción y por lo tanto vamos a estar generando la NOx. En el caso de que tengamos clictenas que no sean susceptibles de reabsorberse, debemos debridarla y para ello vamos a iniciar con curación avanzada y además de la protección de la piel, dependiendo de las características de la piel circundante, con
películas de acrilato, por ejemplo, para la protección, o con ácido graso hiperoxigenado, dependiendo de las características que tenga la piel. Esa es una pequeña tabla donde se hace un resumen de lo que acabo de conversar. Voy a pasar a la siguiente. Me devuelvo. Estamos contra el tiempo. ¿Listo? Ya, va la siguiente. Ok. Listo, pasamos. Y vamos ya, vamos con demora. No sé si damos 5 minutos para preguntas. Nos disculpamos porque les estamos robando un poco de tiempo para la visita a las exposiciones y a tomar alguna cosita, pero damos 5 minutos para si alguien quiere pedir alguna cosa, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Creo que la gente lo que tiene son ganas de descansar, con lo cual doy las gracias a toda la mesa. Creo que ha sido muy interesante. Una consulta. Hola. Perdone que hay una pregunta. Adelante. Muy buenos días. Quisiera hacerles una consulta. En caso de que ustedes usen los geles, los polímeros, ¿ustedes lo usan directamente a la piel del paciente o ponen un cobertor, una solera encima de ello? En caso de los polímeros. ¿A los polímeros que conversé yo sobre los pañales? No, ¿O los termopolímeros de acrílico? los geles. Eso que usan en la UCI que presentaron. Sí. ¿Cómo vas? Mira, nosotros lo que hacemos por protocolo es que el paciente obviamente llega con el aseo prequirúrgico, directamente revisamos las zonas de presión y en las zonas de riesgo aplicamos directamente el gel, ¿no verdad? Y cuando ya esto es retirado, pasa igual por el proceso de limpieza y desinfección, al igual que el resto de los dispositivos, porque no los podemos utilizar, ¿no? Por el tema del daño. Pero en piel, específicamente, no colocamos nada más que el dispositivo como tal, porque lo estamos moviendo permanentemente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más. Pues muchas gracias y hacer un descanso y de visita a los stands. Gracias. Gracias a todos.